Buenas tardes, Libardo. Muchas gracias por la invitación. ¿Dónde se encuentra, diputado? ¿Dónde estás? Estamos en la región de la Araucanía, Estás disfrutando ya un poco del descanso con la familia. merecido. ¿Cómo le ha parecido la gira del presidente electo José Antonio Kast por Europa? Hoy ahí están las imágenes de lo que ocurrió unas horas atrás con la primera ministra Giorgia Meloni. ¿Cómo es su evaluación respecto a esta gira? Es una muy buena noticia que el presidente electo esté adelantando desde ya las conversaciones, el trabajo con líderes importantes de otros países. Lamentablemente han habido situaciones en los últimos años donde hay relaciones internacionales que se han visto afectadas por distintas decisiones del actual gobierno. Yo creo que es importante que en los próximos años podamos ir fortaleciendo y mejorando nuestras relaciones a nivel internacional, tanto en lo político como en lo comercial. Creo que el presidente electo ha sido muy transparente en que esa es la intención, que podamos fortalecer nuestras redes para el mayor beneficio de los chilenos y que podamos, en el fondo, aprovechar de la mejor manera posible los beneficios, las fortalezas, las bondades que tiene Chile como país, como economía ante el mundo y también los beneficios que puede traer diversas relaciones para nuestros compatriotas. Hay algunos sectores que, uno revisando las redes sociales o los diarios, no les ha parecido mucho, sobre todo algunas entrevistas que ha sostenido el presidente electo Kast, por ejemplo, con el líder húngaro, con Orbán, con la propia Meloni. Dicen que ojalá hubiera vinculado reuniones con otros dirigentes de otros signos políticos. ¿Cuál sería una respuesta a esas personas, diputado Sánchez Sosa? Bueno, hace pocos días el presidente electo también sostuvo una reunión con el presidente Lula, entonces yo creo que no es posible sostener hoy día que esas conversaciones, esos vínculos se han trazado solo con gobernantes de un solo signo político. Eso yo creo que sería una visión bastante estrecha y poco generosa con el trabajo muy empeñoso que está haciendo el presidente electo en ir fortaleciendo precisamente esas conversaciones, esas redes, con muchos países que van a ser muy estratégicos para el trabajo que tiene que hacer el gobierno entrante, en lo que es recuperación de la seguridad, en lo que es recuperar el control de nuestras fronteras, recuperar nuestra economía. Italia, por ejemplo, tiene un trabajo bien interesante y desde hace varios años para enfrentar el crimen organizado, para recuperar en el fondo el control también de sus fronteras muy expuestas, también en la inmigración ilegal. Lo mismo ha pasado con el crimen organizado en El Salvador, y hace pocos días el presidente electo pudo sostener una reunión con el presidente Bukele, y tantos otros ejemplos de países que están liderando hoy día avances a nivel mundial para enfrentar estas urgencias, estas crisis que no son exclusivas de Chile, sino que son un problema a nivel global hoy día. Diputado Luis Sánchez, uno se imagina que para la instalación del gobierno el 11 de marzo, me imagino que ustedes van a estar pensando que sea buena la presencia de la mayor cantidad de líderes que inviten y que concurran a la asunción del mando del presidente Kast. En ese contexto, ¿qué importancia le da a esta gira? Bueno, por supuesto que sería positivo. Sería positivo poder contar con muchos de estos grandes líderes que están dando batallas muy importantes hoy día en sus frentes propios, en lo que es recuperación de la seguridad, en lo que es el combate contra el crimen organizado. Son testimonios tremendos, muy buenos testimonios de que esto se puede hacer, de que esto es difícil, es duro, va a ser una labor muy compleja, como lo ha dicho el mismo presidente electo, pero se puede lograr porque hay otros países que lo están logrando, países que han enfrentado dificultades mucho mayores que las que está enfrentando Chile hoy. Entonces, más allá incluso de la bondad de contar con uno u otro gobernante en esa ceremonia del cambio de mando, creo que es un buen testimonio contar con personas que están dando precisamente esta lucha en la cual nosotros queremos entrar desde el mismo 11 de marzo. Diputado, lo voy a llevar a la arena política ya un poco más de contingencia, en el sentido de lo siguiente. Ya se debe estar conversando acerca de cómo va a ser la configuración de las dirigentes que van a ocupar la testera en la Cámara de Diputados y en el Senado. ¿Qué expectativa tiene respecto a con quién le gustaría que se armara finalmente un acuerdo para ese propósito? Bueno, nosotros estamos hace bastante tiempo teniendo conversaciones con todos los sectores políticos dentro del Congreso, con en el fondo sus representantes de cada una de las bancadas, y viendo cómo podemos lograr de que la mayoría en la próxima conformación de la mesa de la Cámara esté en
precisamente los sectores políticos que hemos apoyado este cambio de gobierno. Un cambio de gobierno que llega con un respaldo ciudadano de casi un 60%. Yo creo que hay un mandato ciudadano muy claro de seguir esta ruta, la ruta de recuperar la seguridad, de recuperar el control de las fronteras, de recuperar el orden en Chile, el crecimiento y el desarrollo económico. Y por supuesto que sería una buena noticia que la Cámara de Diputados acompañe en eso. Y obviamente en una situación como la que tenemos hoy día, de gran fragmentación, de muchas bancadas, algo producto de la reforma que existió hace ya varios años el sistema electoral en el Congreso, que transitamos a un sistema proporcional, y esto ha provocado el famoso final binominal, ha provocado esta fragmentación de la que se habla hoy día. Y en ese escenario de fragmentación hay que llegar a acuerdos, hay que conversar con todas las bancadas que representan esas fuerzas que apoyamos al presidente electo José Antonio Kast. Y para que podamos tener la mayoría, ojalá, en la mesa. Eso va a incidir en cómo se conforman las comisiones, en qué bancadas tienen mayoría, incluso las presidencias de las comisiones. Es algo muy relevante y va a determinar la velocidad con la que avancen los proyectos de ley que impulse el gobierno entrante en el Congreso desde el mismo 11 de marzo. Estamos conversando con el abogado y diputado Luis Fernando Sánchez Osa. Diputado Sánchez, respecto a los nombramientos, designaciones de los próximos subsecretarios y delegados presidenciales, ¿alguna expectativa para la región y cómo le gustaría el anuncio que está por hacer el presidente electo? Bueno, sin duda es muy importante que sigamos más o menos en la misma lógica, en el mismo compromiso que ha existido hasta ahora desde la campaña, que es que sea un gobierno de emergencia, que sea un gobierno que represente amplios sectores en la sociedad, no solo los distintos partidos políticos, que por supuesto son relevantes, sino que también las distintas sensibilidades, inquietudes, preocupaciones hoy día, y que sean personas que tengan la expertise para asumir cada uno de estos desafíos. Yo lo que he visto es que hay una convicción y unas ganas de seguir en esa dirección. Obviamente será el presidente electo quien anuncie quiénes serán los delegados presidenciales y los subsecretarios los próximos días. Yo siempre he sido y seguiré siendo muy respetuoso de eso, pero lo que uno se va enterando y lo que vamos conociendo va muy en esa línea, y yo creo que es una muy buena señal del compromiso que se ha asumido desde la campaña, y de cómo podemos avanzar en este momento de crisis que está viviendo el país hoy día. ¿Cuál sería un buen indicador para las fuerzas de centro-derecha que pudieran acompañar políticamente la administración del presidente Kast desde el 11 de marzo? ¿En qué sentido? Perdón, un buen indicador. El indicador de unidad, de cooperación, de colaboración. Sí. ¿Cómo sería un óptimo? El Partido Republicano, el partido del presidente, uno imagina que va a concurrir a todas. Chile Vamos, que no le ha ido tan mal en la repartición de los ministerios, me imagino que también concurrirá. El Partido Nacional Libertario, que está por allí. Es decir, ¿qué expectativa tiene de cómo debería darse un apoyo político que sea el soporte al gobierno del presidente Kast? La expectativa se concentra en una palabra que ha sido fundamental en todo el trabajo que se ha hecho desde la oficina del presidente electo y que hemos colaborado los miembros del Congreso hasta ahora, que es la palabra generosidad. Tenemos que entender, como republicanos que somos, el partido político que fundó el presidente electo, tenemos que tener mucha generosidad también para que entren todas estas sensibilidades, todos estos distintos sectores, inquietudes, visiones, y también gente con mucha expertise en los principales desafíos que tiene que asumir el gobierno. Y esa misma generosidad, por supuesto, tiene que estar en todos los partidos políticos, en todos los sectores que hemos apoyado este cambio. Es un cambio urgente, es un cambio necesario, que requiere el país hoy día y que por lo tanto demanda toda nuestra cooperación, no solo de nosotros como republicanos, sino que de este amplio sector político que ha apoyado este cambio fundamental que tiene que dar la política hoy, y todas las medidas que se deben tomar desde el gobierno entrante para recuperar el orden, la seguridad, el control de las fronteras, la lucha contra el crimen organizado, la economía, y ahora también enfrentar, por supuesto, las emergencias que se viven en la región del Biobío después de estos terribles incendios, y también una deuda que se arrastra hace mucho tiempo con mi región de Valparaíso en la reconstrucción de las zonas afectadas por el mega incendio en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Diputado, aprovecho de eso para hacer una coma y pegarme de la descripción que ha hecho. ¿Cómo hacemos como Estado
para resolver esto y que no pasen 18 días, tenemos 20.000 damnificados, no han llegado las ayudas en la manera que lleguen, la de su región de Valparaíso está en iguales condiciones? ¿Cuál sería el aprendizaje o la recomendación que usted haría al próximo ministro de la Vivienda para ir un poco más rápido en situaciones de catástrofe y de emergencia? El principal aprendizaje es que necesitamos gente con expertise en el manejo de crisis, con un conocimiento claro en cómo se gestiona la construcción de viviendas sociales. El ministro Montes fue parlamentario por muchos años, estuvo en la Comisión de Vivienda, pero él estaba acostumbrado de cierta forma a exigirle a los gobiernos que hicieran. Él no está precisamente involucrado en el hacer, digamos, y eso es válido. Él tuvo un rol distinto desde el Congreso, pero llegó al gobierno y tuvo que encontrarse con una forma de funcionar del Estado que él no conocía y generó problemas esto. Entonces tú necesitas gente dentro del gobierno con conocimiento respecto de cómo funciona esto, cuáles son las herramientas con las que cuenta el Estado, cómo tú abordas las distintas etapas. Primero, la emergencia, las viviendas, digamos, que tienen que llegar en un primer instante, las primeras ayudas, Senapred, el rol que tiene Senapred, la colaboración con empresas privadas, con distintas entidades, las confianzas que tienen que construirse ahí. Es muy dramático cuando uno escucha de distintas entidades que te dicen que han perdido la confianza en el Estado en las últimas emergencias anteriores y que cada vez les cuesta más colaborar a través de las entidades estatales, porque dicen qué es lo que pasa con las ayudas y no tienen mucha claridad. Entonces es un tema muy dramático. Yo creo que lo primero que se necesita y el principal aprendizaje es que esto tiene que conducirlo gente experta en manejo de emergencias, gente experta en el funcionamiento de las distintas herramientas del Ministerio de Vivienda y del Ministerio de Desarrollo Social. Y yo creo que es una muy buena noticia que está entrando y va a asumir esos roles gente con una expertise muy claro en el futuro gobierno, en el próximo gobierno del presidente Kast. Aprecio mucho, diputado Luis Fernando Sánchez Osa, que haya sacado espacio de su merecido descanso en el sur del país, que siga disfrutando con su familia para que nos diera una mirada respecto a la gira del presidente electo José Antonio Kast por Europa y, por supuesto, una reflexión sobre lo que es el manejo y gestión de crisis en las emergencias. Diputado Sánchez, que tenga muy buenas tardes. Páselo bien en Temuco. Por supuesto, Libardo, muchas gracias. Tú también. Muchas gracias. Vamos a una pausa y continuamos en T13 en vivo, porque ya viene la actualidad internacional puesta en perspectiva.